A estas alturas del día las cosas se han ido medio normalizando, más o menos se han ido regularizando las atenciones fundamentales de transporte público, el sector comercial más o menos se va estabilizando también. Sin embargo, todavía persisten algunas inquietudes y algunas secuelas de lo ocurrido el día de ayer. Se calcula que es más de un centenar de guías penitenciarios en las cárceles de Ecuador estarían retenidos por los grupos criminales dentro de las cárceles. Hay una docena de asesinatos desde el día de ayer, ahora en la ciudad de Guayaquil, y en algunas poblaciones todavía ha persistido el nivel de violencia y se supone que, por ejemplo, una de las cosas que se aspiraba a que ocurrieran desde ayer para acá era que, por ejemplo, se evitaran actos vandálicos y eso no ha parado. En algunas ciudades todavía se producen actos vandálicos, quizás de delincuentes que aprovechan de la ocasión o de la zozobra. Pero en general lo que se ve también es que hay en carreteras y en algunos puntos de varias ciudades controles militares que al menos dan una sensación de confianza y mayor tranquilidad para la población. ¿Y qué es lo que estos grupos les están exigiendo a los gobernantes? En principio de lo que se han manifestado en videos que han grabado al interior de las cárceles, en primer lugar lo que ellos plantean es que no se los mueva de esas cárceles, que se mantengan ahí, que no se hagan traslados a cárceles de mayor seguridad. Eso es lo que se conoce en principio, pero también es cierto, de acuerdo a de otros análisis y otros analistas, también tiene que ver mucho con que ellos están imponiendo su modo de vida, están imponiendo sus controles, su poder dentro de las cárceles, pero también fuera de las cárceles. De hecho, en algunas zonas del país prácticamente no puede entrar la policía. En ciudades como Esmeraldas, como Durán, incluso han logrado establecer zonas de absoluto control por parte de ellos. Y cuando se intenta penetrar o algo por el estilo, pues lo que colocan son bombas, tacos de dinamita. En Quito, por ejemplo, han colocado aparatos explosivos en puentes peatonales para que la gente no pueda cruzar de una avenida a la otra en zonas de alto tráfico. Si usted tuviera que señalar un punto, un momento en el que comenzó esta degradación, ¿cuándo diría que, bueno, estalló de alguna manera este fenómeno que quizás era inédito en el Ecuador? Bueno, yo sí creo que hay un momento que muchas personas han logrado ubicar y puntualizar y tiene que ver con el gobierno de Lenín Moreno en el momento en que hace una consulta popular para desmontar toda la estructura jurídica y política implementada durante los 10 años de la Revolución Ciudadana bajo el liderazgo de Rafael Correa. Eso ocurrió en febrero del 2018 y a partir de eso pasan dos fenómenos que son muy importantes de destacar. Primero, hay una reducción muy sustantiva del Estado, una reducción del presupuesto, de los controles estatales sobre determinadas áreas. Por ejemplo, la Unidad de Análisis Financiero y Lucha contra el Delito Transnacional, que se llama UAFE acá, prácticamente el año 20, 21, 22 y 23 casi no tuvo actuación, no tuvo equipamiento, no tuvo tecnología, no tuvo el presupuesto, no cumplieron ni siquiera con el presupuesto y es una de las unidades que mejor control y sistematización hacía de lavado de activos, por ejemplo. Y dos, me parece que incluso en esta misma lógica hay que pensar que el negocio transnacional le conviene a ciertos sectores económicos porque fluye mucho dinero directa o indirectamente a través de determinados negocios o empresas. Hay un proyecto para dolarizar en la República Argentina, tenemos un gobierno de corte anarcocapitalista y hay mucho temor porque pueda llegar a ocurrir algo de lo que estaba pasando en Ecuador si se toma el camino de la dolarización. ¿Qué análisis hace usted de esta situación? Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que ojalá Argentina no se vea en el espejo de Ecuador en los próximos años y ojalá no, ni siquiera en los próximos meses, por dos vías. La una, si efectivamente se propone el señor Milei dolarizar la economía argentina, pero segundo y fundamentalmente, aunque no haga la dolarización, que reduzca o desaparezca el Estado. Porque cuando reduce o lo vuelve anémico al Estado, obviamente se proliferan otras cosas. En el Ecuador, en la medida en que Lenín Moreno y Guillermo Lasso redujeron el presupuesto del Estado con el famoso austericidio, con el ajuste neoliberal, llegaron a situaciones como las que estamos viviendo ahora en el Ecuador, pero también es cierto que efectivamente, si en Argentina se quiere desaparecer el Estado, también desaparecen otros mecanismos sociales de control, de atención, de beneficencia que pasan por el Estado. Y eso me parece que aquí, por ejemplo, en el Ecuador se ha establecido, o para ser más gráfico, por ejemplo, si los jóvenes de entre 12, 15 o incluso niños de 8 a 10 años no tienen oportunidades ni para ir a la escuela ni para estar en la casa, lo que van es a las escuelas de sicariato donde les pagan entre 300 y $500
por ir a asesinar a una persona y este niño, este joven, este adolescente regresa a la casa con $500, lo cual sería un mes de vida para esa familia. Y esto obviamente pasa porque en el Estado no hay donde atender a las madres, no hay escuelas, y si hay escuelas están deterioradas, y si hay colegios o universidades con bajo presupuesto, entonces se tiene que privatizar. Si se privatiza, la gente que no tiene plata no va a la universidad ni va a la escuela. Entonces, si lo que estamos viviendo en el Ecuador puede ocurrir en Argentina, desde ya les anticipo que este tipo de problemas pueden ocurrir en el mediano plazo.